Hebreos capítulo 13, los versículos 1 al 3, todos juntos. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Oremos. Bendito Padre Celestial, estamos siempre agradecidos por tu palabra inspirada y queremos pedirte, Señor Dios, que nos ilumines, que nos des la comprensión, la gracia para entender tu palabra, para aplicarla en nuestras vidas y para ser renovados en ella. Señor, permítenos ver tu redención, tu gracia siempre, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Seguimos exponiendo la palabra de Dios y ya llegamos al último capítulo de esta carta sermón. Y tenemos que recordar el contexto. Los hebreos, como ustedes han estudiado conmigo, estaban a punto de dar un paso atrás, a volverse al judaísmo, y le estaban dando un lugar más alto, prominente, a algunos personajes del Antiguo Testamento, incluso a los ángeles, y todo lo que tenían en el Antiguo Pacto. Y por este comportamiento, pues ellos no estaban reconociendo el valor y la grandeza de la provisión de Cristo. Esa actitud les estaba haciendo pasivos, perezosos. Estaban en una parálisis espiritual para este momento. Por eso el autor presenta en esta carta sermón la supremacía de Cristo sobre todo el Antiguo Testamento y la plenitud que trae su obra en el Nuevo Pacto. Entonces el autor, conforme a esto, llama y exhorta a todos los creyentes y da fuertes advertencias para los que menosprecian a Cristo. Toda esta enseñanza, hermanos, es instructiva, es preventiva, para que no lleguemos a la apostasía, para no abandonar el cristianismo. También el autor cita algunos ejemplos en el capítulo 11, ejemplos de fe, y él da instrucciones para permanecer y perseverar hasta el final en la vida cristiana. Él compara la vida cristiana con una carrera. Habla sobre disciplina, habla sobre diligencia, sobre la necesidad de restauración, sobre la interdependencia en la iglesia con todos los miembros como un cuerpo para buscar la paz y la santidad, para supervisarnos unos a otros, para evitar que alguno se desvíe y abandone definitivamente a Cristo. El autor quiere que estemos alertas, que tomemos medidas. Para los hebreos y para nosotros es esto, y hay que actuar sobre los que ya abandonaron la fe y también pueden ser tropiezo a la iglesia. En el sermón pasado vimos que el autor volvió a retomar el tema del pacto, haciendo una comparación entre el monte Sinaí y el monte Sión, y esta vez con una exhortación para valorar lo que tenemos al día de hoy como iglesia. En el monte Sinaí, el pueblo estaba limitado para acercarse al Señor, para oír sus palabras, para servirle. Nosotros somos ahora sumamente privilegiados, hermanos. Nos hemos acercado a bendiciones más plenas y permanentes. Nuestros pecados fueron perdonados, olvidados una vez y para siempre. Tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, que es completamente accesible, que podemos venir con confianza, con seguridad de perdón. El Espíritu Santo ahora está en nosotros, a diferencia que en el Antiguo Testamento estaba sobre algunas personas únicamente. La ley es escrita en nuestros corazones. Todos podemos conocer a Dios de una manera más clara y más profunda en ese nuevo pacto, y fuimos provistos de una santificación continua por la sangre rociada de Cristo, que habla mejor que la de Abel. La obra del Señor no es superficial, no es externa, sino que purifica nuestras conciencias. Estamos mucho más suplidos, hermanos, mucho más capacitados para permanecer y para guardar con lealtad este pacto. Y a partir de todas estas bendiciones se nos llama a no desechar al que habla. El que habla es el Señor Jesucristo, el mediador del pacto. Deberíamos mostrar mayor reverencia
y perseverancia a una salvación tan grande y tan gloriosa. Rechazar al Mesías prometido, teniendo toda la historia de la redención cumplida, todos los ejemplos que se nos han mostrado, pues anuncia o trae mayor responsabilidad para nosotros de un castigo más terrible. Al final de los tiempos la tierra será nuevamente conmovida como Sinaí, pero esta vez será los cielos y la tierra, algo universal, una conmoción mayor. Será el fin del mundo, será el juicio de Dios. Quienes permanecieron menospreciando a Cristo y su provisión serán conmovidos y será un día terrible para ellos. Pero los creyentes, quienes por la fe y la gracia de Dios perseveraron y valoraron a Cristo y su obra, recibirán tierra nueva y cielos nuevos, una salvación eterna y permanente y segura. Entonces, hermanos, por todo esto debemos mostrar gratitud, servir con temor y gratitud y temblor a nuestro Dios. Debemos velar para no desviarnos a la idolatría, porque Dios es celoso, porque el Señor se ha hecho accesible, misericordioso, pero también es celoso de su pueblo, y el juicio vendrá inevitablemente para los que resistan y menosprecien al Señor. Él es fuego consumidor. El día de hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 13, donde el autor nos presenta una secuencia de exhortaciones, aunque desde el 10-19, capítulo 10-19, veníamos como con una cantidad de exhortaciones, y acá se habla de los deberes que tienen todos los creyentes. Y en los versículos 1 al 19 de este capítulo vamos a ver que el amor en general es la base para responder a todos estos llamados. Hoy solo vamos a ver la primera parte en relación al amor fraternal, que puede verse aquí como uno de los frutos del servicio que es agradable a Dios, que fue lo que quedamos en el anterior capítulo. El versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal, permanezca el amor fraternal. Como ya hemos visto, la iglesia es un cuerpo, una unidad orgánica, donde Cristo es la cabeza, donde hay un cuidado interdependiente de unos por otros. Pero también la iglesia es una familia. La iglesia es una familia donde todos hemos sido adoptados, hechos hermanos y hermanas, y todos nos preocupamos unos por otros como una familia. Y hay un afecto más profundo en la familia que con el resto de las personas, ¿cierto? Así el Señor quiere que nosotros nos tratemos como una familia. Como usted trata a sus hijos, su familia en su casa, el Señor quiere que nos tratemos en ese mismo amor en la comunidad del pacto que es la iglesia. La palabra griega usada para amor fraternal es la palabra Filadelfia, que son dos palabras. Filos significa amigo o amistoso, y adelphos es hermanos. Esa palabra describe a alguien que ama a los hermanos. Entonces, habiendo sido rescatados por Cristo, el amor pues no es algo extraño, no es algo opcional, es algo natural. Usted debe entender que Dios nos hizo parte de su familia. Dios pudo solamente habernos redimido y salvado, pero Él quería relacionarse con nosotros de una manera cercana, y ahora Él es nuestro hermano mayor y nosotros somos hermanos y hermanas bajo una cabeza que es el Señor. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si hemos nacido de nuevo por una obra sobrenatural del Espíritu de Dios, lo más natural como fruto es que siempre estemos creciendo en santidad y en amor. Estamos capacitados para amar verdaderamente. Tenemos todo lo necesario para amar. En Romanos 5:5 Pablo también dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor ya ha sido dado por el Señor a nosotros. Entonces no tenemos excusa. Para este propósito es que fuimos regenerados y que fuimos purificados. Y en el mismo Evangelio encontramos un testimonio, un modelo de ese amor. Y el Señor quiere que amemos de una manera santa, no de una manera fingida. No es simplemente una simpatía externa, sino que aquí Pedro habla de un amor entrañable, de las entrañas, de adentro, un amor profundo, un amor de corazón. El mismo apóstol Pedro
explica este amor entrañable diciendo en 1 Pedro 3:8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es un amor que busca la unidad, que busca el mismo sentir, constantemente lo está haciendo. Recordemos, y lo hemos visto, que hubo y habrá desacuerdos entre los hermanos, así como lo hubo entre Pablo y Juan Marcos. Ustedes recuerden ese desacuerdo que hubo, que Juan Marcos abandonó el viaje misionero. Y Pablo y Pedro tuvieron también su conflicto allá en el libro de Gálatas, ¿cierto? Por causa de los judíos. Evodía y Síntique en Filipos, que no eran de un mismo sentir, dos hermanas que habían sido colaboradoras del servicio con Pablo y estaban en una discusión, en un conflicto, digámoslo así. Pero todas estas situaciones solo pueden ser solucionadas con el Evangelio. Y el amor fraternal no es un amor permisivo con el pecado, sino como vemos, Pablo enfrentó a Pedro. Podía ser apóstol, pero él le dijo cómo eran las cosas. Pablo exhortó a que fueran de un mismo sentir estas hermanas, Evodía y Síntique. El pecado no se puede permitir. Hay límites, hay que confrontar con la verdad y eso es para bien. Pedro también habla aquí en este pasaje de un amor que es compasivo, misericordioso, que no busca venganza, o sea, no devuelve el mal por mal, sino bien por el mal recibido. Una actitud amistosa con todos los hermanos. La palabra griega para amigable se traduce como humillación de mente, o sea, modestia. Es una actitud humilde para relacionarnos. Y hermanos, estamos llamados a la misma herencia gloriosa, dice Pedro aquí. La salvación es eterna. Somos una comunidad de hermanos con el mismo destino. Vamos a la casa del Padre. ¿Por qué entonces no perdonarnos y amarnos? ¿Y por qué no soportarnos y ceder y tratar con el pecado para que nuestras relaciones sean santificadas? Y el llamado aquí del autor de Hebreos es que esto no se debe hacer solamente al principio, sino que debemos continuar amándonos, que el amor sea una disposición constante en nosotros, que nos esforcemos por estimular el amor en toda la iglesia. Ya esto lo había dicho el autor en Hebreos 10:24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pablo también exhorta a los tesalonicenses no solo a amar, sino para crecer y abundar en amor con todos. Primera Tesalonicenses 3:12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pero contrario a ese propósito, nosotros vemos que algunas personas conocen el Evangelio, al principio están muy apasionados y dispuestos a amar, pero después, en lugar de crecer en amor, se vuelven más fríos y más arrogantes y más duros. No encuentran armonía entre santidad, amor y servicio, porque están centrados en sí mismos. Esa es la razón, y esta es una obra del Señor en nosotros, pero también es una práctica y responsabilidad. Es el comportamiento que corresponde a quienes han sido beneficiarios del nuevo pacto. Es lo que corresponde, mis hermanos, a una salvación tan grande. Hay que ceder, hay que trabajar, hay que hacer una obra, hay que tener disposición para buscar, encontrar y ejecutar el amor. Pablo y sus consiervos fueron un ejemplo digno de imitar ese amor a los tesalonicenses. Nosotros estamos llamados a lo mismo, a ver el Evangelio, a ver los buenos ejemplos de amor en los hermanos e imitarlos. Y es muy importante tener claro que nuestro amor no es perfecto, hermanos. Nuestro amor estará siempre en necesidad de ser perfeccionado. Hay pecado, hay errores al amar, pero debemos siempre ir en avance. Hoy amamos mejor que cuando iniciamos en la fe, de seguro. Y hoy todavía estamos aprendiendo a amar. También otros no nos amarán perfectamente y muchos nos van a defraudar.
Pero eso no nos desanima para amar, porque entendemos que todos estamos creciendo y aprendiendo a amar. A veces las personas dicen que la razón para no permanecer en una iglesia es que no hay amor, que las personas son frías, o que deben buscar el ambiente ideal, social o cultural para identificarse, y ahí sí pueden amar. Pero el propósito, de acuerdo al Evangelio mismo, no es buscar que me amen o que me sirvan, ni encontrar el grupo que encaje en mí, sino como Cristo lo hizo, tener la iniciativa de amar y entregarnos en servicio a los demás sin esperar ni tener primero algún mérito, alguna asociación para dar. Y de seguro los demás responderán a ese estímulo de amor. La pregunta no es, hermanos, si nos sentimos amados y aceptados en la iglesia donde estamos, sino, ¿usted está amando? Esa es la pregunta. ¿Usted realmente está amando como Cristo manda? Cada uno debe estar preocupado por amar y por amar bien. El Señor ya nos ha amado de una manera muy especial y conforme a ese amor debemos nosotros amar. Mire lo que dice 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si usted tiene el privilegio de ser amado por Dios de esta manera, usted es enviado a amar a sus hermanos. No hay excusa para esto. Esa es la característica de un hijo de Dios. En Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y eso implica preocuparse por la grandeza y el reconocimiento de los demás más que por el propio. Que estemos preocupados por el avance de la carrera, por la santidad, por el conocimiento, por las situaciones, por los problemas de nuestros hermanos. Sin envidias, sin odios, sin rencores, sin individualismo, sino correr juntos la carrera de la fe. Y que nos esforcemos en mantener y provocar ese ambiente de amor en la iglesia. La iglesia, hermanos, no está conformada por personas iguales o personas de la misma edad o de la misma educación, cultura y necesidades. Todos, hermanos, somos diferentes, pero todos son importantes, todos somos importantes. Y es en esa diversidad donde todos somos suplidos. Estamos llamados a imitar el amor de Cristo y en esto, hermanos, otros conocerán nuestra identidad de discípulos. El amor, hermanos, sería la marca indiscutible, inconfundible de todos los seguidores del Señor. El mismo Señor lo dice. En Juan 13, del 34 al 35, leemos las palabras del Señor a los discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ese mandamiento que exigía amor al prójimo ya estaba en el Antiguo Testamento. En el libro de Mateo 22, los versículos 36 al 40, un fariseo, intérprete de la ley, preguntó al Señor, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este gran mandamiento que encierra todo el cumplimiento de la ley estaba presente en el Antiguo Testamento y está presente en nuestros días. Pero es nuevo en el sentido de ejecutarse amándose unos a otros como Cristo los ha amado. En ese sentido es nuevo. Él estuvo entre ellos manifestando el amor y ahora ellos y nosotros viendo los evangelios, viendo la palabra de Dios, debemos poner en práctica ese mismo amor. Un amor abnegado que entrega incluso su vida por otros. No debemos pensar, hermanos, que amar es simplemente una acción emocional que no nos va a costar trabajo y sufrimiento. La comunidad del pacto es una familia y debemos, hermanos, comportarnos como tal, como una familia. Y cuando el mundo percibe ese tipo de amor entre nosotros, el mundo verá a Cristo en nosotros. Y tenemos muchas oportunidades para mostrar ese amor. Estamos llamados a tener una disposición más bien constante para hacerlo. Oportunidades hay de sobra. Para ejecutar ese amor debemos necesariamente, hermanos, relacionarnos unos con otros. Debemos conocernos y comprender las necesidades y la ayuda que podemos
dar. Debemos participar de los momentos en comunidad convocados por la iglesia. No solo es el tiempo de los cultos, necesitamos tener tiempos aparte. No solamente es el pastor el que está llamado a tener esa relación cercana con los miembros. Y esto es lo que quiere hacer el autor. Está pasando esta responsabilidad a todos los hermanos. Y eso es lo que muestran estos 3 versículos que vamos a ver. Involucrarnos todos y permitir que los hermanos puedan involucrarse en nuestras vidas como hermanos y como hermanas. ¿Usted está dispuesto a eso? Dios le ha dado hermanos y hermanas. Hermanos de sangre. Usted dirá, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Sí, de sangre, la sangre de Cristo. Y ese vínculo es mucho más grande, hermanos. Y yo no sé si ustedes me están entendiendo lo que quiero decir. Es mucho más grande. Mis hermanos, el Señor lo dijo, y mis hermanas son los que hacen la voluntad de Dios. Implica escucharnos, exhortarnos, orar juntos, estudiar juntos la palabra, adorar juntos, llamarnos entre semana, estar dispuestos siempre a buscar las ocasiones de ayuda y compañerismo, estar atentos a todo lo que rompa la unidad para actuar con la disciplina, como ya lo vimos, el autor ya lo enseñó. La disciplina, ¿cómo empieza? 1 a 1. Vaya ese hermano, exhórtelo, si no, vaya con testigos, si no, hay que llevarlo a la iglesia. Así empieza. No olvidemos que los hermanos y hermanas, como expuso el Señor Jesús, son todos los que están haciendo la voluntad de Dios. Y recordemos, hermanos, algunos de los principios que enfatizamos en nuestra iglesia y los votos que hicimos en la membresía. Yo quiero recordar esto a ustedes. Quiero que lo recordemos juntos. Recordemos uno de los principios que yo les leía, que enfatizamos en Fuente de Gracia. Cuando haya necesidades entre nosotros, que la familia no puede suplir, los cristianos debemos responder con amor, generosidad y sabiduría. ¿Sí recuerdan? Eso lo estudiamos. En la iglesia de Jesucristo, la unidad que tenemos como hermanos en Cristo debe eliminar las divisiones que suelen existir entre grupos sociales, raciales o nacionales. Los votos, recordemos los votos de membresía que se hicieron en la iglesia. Algunos de estos eran, voy a leer 2 de estos votos en relación al prójimo. Buscarán siempre, este era un juramento, ¿no? Buscarán siempre que sea posible la compañía y comunión con el pueblo de Dios. Asistirás fielmente a las reuniones dominicales de la iglesia, grupos en casas y otras actividades especiales, reuniones congregacionales, días de trabajo. Pactan con esta iglesia que se conducirán según sus reglas y se someterán gustosos a su disciplina, procurando la paz y prosperidad de la misma y tratando a los demás miembros con la ternura y fidelidad que convienen a los hijos de Dios y hermanos de una misma familia. Tratarás a los demás miembros con amor, así como tú quieres ser tratado, evitando el chisme, la calumnia y los pleitos. Si se presenta algún problema con otro miembro de la iglesia, lo resolverás en forma bíblica. Recordemos, hermanos, esos votos, juramentos, compromisos solemnes que hicimos delante de Dios y que son en base a la palabra de Dios, como acabamos de ver en los pasados textos que cité. Entonces, ¿qué debemos hacer? Actuemos. A partir de ese mandamiento, ese mandato de amor en la iglesia, el autor llama a los hebreos ahora a extender ese amor y extenderlo a los que están afuera. Versículo 2, Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellos, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ese es nuestro segundo punto, la hospitalidad. En el original, en el griego, la hospitalidad es la palabra filóxenos. 2 palabras también. Filos significa amar y xenos significa extranjero, o sea, amigo de extranjeros. Alguien que ama a los extranjeros o diferentes y los recibe. Es la virtud que se ejercita con peregrinos y necesitados, supliendo su necesidad. Y el llamado es a que la iglesia exprese el amor en el recibimiento y atención benevolente a otros, incluso enemigos, incluso no creyentes. ¿Qué pasaba con los hebreos? Llegaron a un enfriamiento espiritual, se habían tornado más egoístas, individualistas, habían dejado de practicar este principio de la hospitalidad. Y el autor G.N.A. Jens, que quiero citarlo aquí, cita una historia
real que ilustra lo que es la hospitalidad. Es la historia de Sam Foss, un viajero y escritor. En uno de sus viajes por la campiña inglesa, pasó por un lugar donde se veía una pequeña casita a lo lejos, sin pintar, una casa muy humilde en una colina. Él venía cansado, era una caminata larga, venía sediento, y él vio que al lado del camino había un letrero que estaba cortado en forma de mano, señalando un sendero que seguía, y decía el letrero: pase y tome un vaso de agua fría. Él siguió el camino, se encontró con un manantial de agua helada, y había una roca al lado, vio que había un jarrón viejo y lo tomó para servirse el agua. Después vio una cesta llena de manzanas con otro letrero. Decía: tome las que quiera. Después de calmar su sed, después de alimentarse con las manzanas, el viajero siente curiosidad y sigue su camino hacia la casita, donde encuentra una pareja de ancianos. Y él les pregunta por los letreros, por la fruta, por el agua, y ellos le contestan pues que no eran una familia muy humilde, no tenían hijos, trabajaban en una granja, a duras penas tenían lo suficiente para sobrevivir, pero teniendo grandes cantidades de agua fresca, teniendo fruta abundante, se sentían muy ricos y querían compartir con quienes pasaran por su propiedad. El anciano dijo: somos demasiado pobres para dar dinero a la caridad, pero pensamos que tal vez en esa forma humilde, sencilla, podíamos ayudar a los cansados viajeros. Y este hombre, que era un escritor, se basó en esta historia para escribir un poema titulado La casita a la orilla del camino. Hermanos, esta historia ilustra muy bien lo que es la hospitalidad. El punto es que todos podemos hacerlo. La hospitalidad no es un concepto nuevo ni se aplica solo a los cristianos. En la cultura oriental se considera una responsabilidad sagrada, dice el mismo autor. Los griegos también creían que era un deber religioso. Para el creyente la hospitalidad no es simplemente eso, una responsabilidad sagrada o un deber religioso, sino un acto de amor cristiano. Es una señal de que una persona es madura. Esa clase de amor nos permite también alcanzar a otros. En el Antiguo Testamento vemos que se llama a la responsabilidad de ayudar a otras personas, como son los extranjeros. En Levítico 19, 33 al 34 dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Ese es el principio para la hospitalidad de los extranjeros. Para el tiempo de los hebreos, pues los hoteles no eran como los conocemos hoy, ¿no? Las posadas eran más bien lugares inmorales, lugares inseguros, no eran cómodos y a veces estaban ocupados. Entonces los viajeros esperaban ser alojados por personas de esos lugares. Y recordamos aquí a José y a María, ¿cierto? María a punto de dar a luz y llegando a Belén, pero no hay lugar para ellos en el mesón. ¿Quién no hubiera querido, si supiera toda la historia, dar hospitalidad al Hijo de Dios, a esta familia que estaba en necesidad? ¿A dónde tuvieron que ir? A un pesebre, sufriendo muchas necesidades y una situación muy limitante, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los mesones estaban llenos porque recordemos que había un censo, habían funcionarios romanos que venían al censo, y pues esta vez no fue en razón de que no los quisieran ahí tener, pero de seguro, si hubieran sabido la historia, hubieran buscado lugar. Muy bien, en Marcos 9:41, en cuanto a los que predican el Evangelio, el Señor dice que lo más pequeño que alguno haga a favor del reino será compensado. Y con esto y la historia de los dos ancianos, quiero mostrar que cualquiera de nosotros puede ser hospitalario y puede ayudar a otros. Marcos 9:41 dice: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Quién no tiene un vaso de agua en su casa? Y el Señor dice aquí que además hay recompensa.
por dar lo más pequeño a favor del nombre del Señor hay recompensa. El Señor ve este servicio al reino de Dios como un servicio a Él, como lo vemos también en Mateo 25, voy a leer el versículo 40, esto está en versículos 34 y 40, donde el Señor les muestra a los suyos que las buenas obras hacia otros creyentes las han hecho a Él mismo. Y esto es al final de los tiempos, en el juicio. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Al Señor estamos haciendo ese servicio. También cuando el Señor envió a los 70, demandó la hospitalidad del pueblo con ellos. El Señor lo demanda de su pueblo. Lucas 17 dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Bueno, esto en cuanto a los predicadores. La hospitalidad era algo que debían proveer para esos receptores, los receptores del Evangelio. En el tiempo del ministerio apostólico, los creyentes se reunían en las casas. Era común, y lo veíamos esta mañana, que un hermano facilitara su casa para el culto y para compartir con todos los hermanos, como está registrado en Hechos 2 del 46 al 47. También Gallo había hospedado a Pablo y a la iglesia, que se reunía en su casa. Mire lo que dice Romanos 16, 23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. El apóstol Pedro se hospedó en la casa de Simón el curtidor en Hechos 10, 6. Los creyentes en Asia Menor se encontraban en situaciones de persecución, y en ese contexto la hospitalidad era fundamental, no era una opción, era fundamental que los hermanos se hospedaran. También había servidores extranjeros que venían de paso predicando el Evangelio y debían ser recibidos. En la tercera carta de Juan, y quiero que vaya conmigo a la tercera carta de Juan, se habla de la hospitalidad como un servicio a los hermanos. Juan el anciano elogia a un personaje muy particular. Hay dos personajes en esta carta. Está Gallo y Diótrefes. Gallo es elogiado aquí por su hospitalidad y servicio. Ese servicio había sido atestiguado por los hermanos en la iglesia. Gallo había hospedado a unos siervos del Señor desconocidos para él. Eran siervos del Señor, pero eran desconocidos para él. Tal vez eran predicadores o evangelistas, y él debía encaminarlos para que siguieran su servicio. El versículo, estamos en tercera de Juan, los versículos 5 al 6, es un solo capítulo, el versículo 5 al 6 dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Lamentablemente, en contraste con Gallo, está Diótrefes. Diótrefes tenía liderazgo en la iglesia, y es descrito como alguien que le gusta tener el primer lugar en la iglesia. Eso es algo malo. Diótrefes hacía algo muy perverso. Él no recibía a los hermanos, no les gustaba ser hospitalario, y a los que querían ser hospitalarios se los prohibía y hasta los expulsaba de la iglesia. Mire lo que dice tercera de Juan 1:10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Él era un pastor, pero estaba haciendo algo muy malo. El pecado de Diótrefes era la ambición personal, el orgullo. Él estaba abusando de su autoridad, un peligro en la iglesia. El consejo para Gallo era no imitar esos malos ejemplos. Mire el versículo 11, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Es grave, esto es gravísimo. El que se resista o que prohíba a otros el amor a los hermanos está en contra del Señor, no ha visto a Dios. Este no es el mandamiento del amor. El que no puede amar a su hermano que lo ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? ¿Cierto? Decimos que amamos a Dios, pero tenemos al hermano enfrente y no mostramos amor. El autor de Hebreos dice: porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esto es real. En las Escrituras vemos que Abraham, Lot, Gedeón, los padres de Sansón, hospedaron literalmente a ángeles, tuvieron la disposición de recibirles sin saberlo, y eran enviados de Dios. En algunos casos era el ángel de Jehová, era una cristofanía, Cristo mismo antes de la encarnación muchas veces. Algunos eruditos bíblicos también creen que aquí puede referirse
a los mensajeros que sirven a Jesucristo, como fueron los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los que cumplen la gran comisión. Esta es otra aplicación. Es un gran privilegio servir a los enviados del Señor y apoyar y participar en promover la misión que Dios les dio. Y hay grandes bendiciones para los que sirven al reino de Dios. Pero hermanos, los hebreos se habían olvidado de la hospitalidad. Y muchos de nosotros tal vez nos hemos olvidado de la hospitalidad. Pero como Pablo lo dice, debemos ejercitarnos en practicarla. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La hospitalidad, hermanos, no es algo de una vez o de una ocasión. Tal vez usted recuerde algún momento donde recibió a algunos hermanos, los invitó a almorzar y usted quiso atenderlo lo mejor posible, porque son sus invitados, sus huéspedes. Pero usted dice, ya, bueno, ya lo hice. No, es algo continuo. Debe ser una acción regular y constante. Y eso tiene que ver también con la generosidad, con dar. Podemos invitar a personas a nuestras casas, compartir con ellos, no solo dentro de la iglesia, sino buscar hacer contacto con quienes no conocen el Evangelio para hablar del Señor de manera relacional. Invitarlos a un café, hacer esos contactos, esas amistades para poder hablarles del Evangelio. A veces nos quejamos porque no vemos que llegan nuevas personas, pero es que estas son las dinámicas, hermanos. ¿Cuántas personas pueden llegar por medio de nuestra gentileza y hospitalidad? Creyentes y no creyentes, sobre todo no descartar a las personas con las que no tenemos mucho en común. En la hospitalidad ofrecemos servicio y cuidado, ponemos a disposición un espacio, una provisión para servir a un hermano. Estamos compartiendo de nuestros bienes a otros. Y todos debemos y podemos hacerlo, pero debemos hacerlo correctamente. Y aquí es donde nosotros debemos pensar en el cuidado que debemos tener también. Y eso implica tener el discernimiento, tanto en la iglesia como en nuestras casas, para saber a quién podemos ayudar, porque no todos a veces son ángeles. También en 1 de Pedro 4:9, Pedro dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, sin murmuraciones. En primer lugar, eso quiere decir que debían hacerlo sin echarlo en cara. Entonces, usted invita a los hermanos y le dice, uy, pero me salió cara esta invitación, ¿cierto? Sin quejarse por el servicio, no, me tocó hacer oficio porque usted venía. Sin murmuraciones con el servicio que se ofrece. En segundo lugar, los que se hospedan no pueden aprovecharse y abusar de la confianza y la generosidad. Deben ser prudentes, respetuosos, no críticos, no exigentes, sino agradecidos. Deben corresponder con agradecimiento. El autor de Hebreos no nos está diciendo que ayudemos a cualquiera que venga sin discernimiento. Sabemos que algunos son irresponsables y manipuladores, y hay que identificar eso a tiempo. Y también tenemos que evaluar los riesgos. Tenemos niños, nuestra integridad. Hay que evaluar todo eso, hermanos, y eso es sabiduría también. Había reglas para las viudas en el Nuevo Testamento que en verdad lo son. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos tener también reglas y dinámicas para evaluar? Algunos también abusan de la generosidad de los creyentes y de la iglesia. Y a veces tenemos que dar consejo y instruir, hermanos. No podemos estar todo el tiempo tampoco en esa dinámica de dar sin evaluar. Hay que mirar a quién se da y también si se están aprovechando. La hospitalidad es algo que debemos practicar, pero también hay límites con cada persona. Si no se trata de una verdadera necesidad, si la persona no quiere trabajar, si evita la responsabilidad y no aplicamos ahí entonces correctamente el amor, estamos permitiendo que esas personas sigan viviendo de esa manera. Algunos solo buscan vivir de los demás y aprovecharse de la fe. Pero por la historia de la iglesia vemos que la misma iglesia primitiva puso límite en la vida, que hay un límite, habían pruebas para los predicadores itinerantes que iban de lugar en lugar. Y muchos de ellos iban a abastecerse solamente, pero había unas reglas, no podían estar cierto tiempo, o sea, era un tiempo limitado. Y habían reglas hasta graciosas, ¿no? Si el predicador que venía estiraba la mano a la mesa, cosas como esas, ¿no? De primeras era porque estaba interesado, pero bueno, cosas y medidas que ellos pusieron particularmente para evaluar si las personas venían con un interés sincero o más bien iban a abastecerse. Por el pecado, pues algunos sí se aprovecharon de la benevolencia de los hermanos para no trabajar y para andar de casa en casa chismeando
y viviendo de otros, sacando provecho de su bondad. Y eso no puede ser permitido por el pueblo de Dios. Eso ya no es amor, eso es alcahuetería. Nosotros estamos llamados a la hospitalidad, pero también debemos tener cuidado, porque algunas personas quieren traer otra doctrina, quieren sembrar cizaña en contra de los mismos hermanos, del gobierno de la iglesia, de los pastores. Se disfrazan de amor fraternal, pero vienen a sembrar discordia y división. Por el pecado, la murmuración ha sido algo que tiende a presentarse en esos escenarios de compañerismo entre nosotros, lamentablemente. Quejas, reclamos, inconformismo que presentamos a otros. Pero es algo de lo que debemos tener cuidado, algo que no debemos permitir. Y bueno, si alguien lo está haciendo, no es una razón para decirle, oiga, yo no vuelvo a invitarlo a usted a mi casa. No, sino hermano, mira, no hagamos eso. Miremos lo que dice la palabra de la hospitalidad, hagamos lo que dice la palabra en vez de murmurar. La razón es que el Señor nos escucha, nuestros reclamos son realmente contra Él y hay juicio que viene por eso. Recordemos el pueblo de Israel en el desierto. El propósito de la hospitalidad se pierde cuando ese motivo de reunirse es más bien la murmuración de la iglesia y de los hermanos. Ahora, la iglesia es el escenario de hospitalidad más grande. Es el lugar donde los viajeros hacia el reino celestial son constantemente convocados por el mismo Señor para recibir aliento y sustento en la carrera. ¿Había pensado usted eso? Que en cada culto, Cristo, el anfitrión más generoso, está esperándolo a usted para una cena y que Él es el que lo ha invitado a usted a estar aquí. En los Salmos 23, el versículo 5 al 6, dice lo siguiente: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, hermanos, el primer paso para convertirse en el mejor anfitrión y hospedador es venir a Cristo. Y así como Él nos recibe y nos trata, Él nos envía a servir a otros. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Empecemos por no rechazar la invitación de nuestro Rey a su mesa en cada culto, porque así vamos a estar preparados para servir a otros. A partir de eso, invitemos a los hermanos a nuestras casas. Empecemos por la iglesia, empecemos por aquí hoy. Piense que cada domingo usted puede invitar a un hermano a su casa. O bueno, si no puede cada domingo, entonces un domingo al mes. Hágalo regularmente. Propongámonos tener un tiempo con una familia o hermano diferente regularmente y busquemos no prioritariamente los más amigos, los más conocidos, sino los más nuevos y distantes. Esos hermanos solitarios que son tímidos, que necesitan apoyo, que necesitan compañía. Y no solo los invitamos a nuestra casa, ofrezcamos visitarlos. Todos estamos llamados a disponernos tanto para ser visitados como para visitar, para dar como para recibir. Algunos dicen, no, es que yo no puedo, es que yo no tengo. Un vaso de agua lo tiene cualquiera. Ya el Señor nos dio una forma de hacerlo. Como los ancianos a la orilla del camino, un vaso de agua y unas manzanas. Nosotros llevamos el resto. Se puede, todos podemos hacerlo. Si nos excusamos todo el tiempo, nunca lo podremos hacer. Nunca. Pero todos podremos hacerlo. Empecemos. Pongámonos también a hacer una invitación propongamos el propósito de hacer invitación a los no creyentes con el propósito de hablarles del Evangelio. Un vecino, compañero de trabajo o familiar. El llamado es a ser amigables con todos. Pablo dice a los filipenses, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gentileza significa amabilidad, cordialidad, y estamos llamados a expresarlas a todos los hombres. Y lo debemos hacer porque el Señor es nuestro anfitrión y Él ha sido sumamente generoso con nosotros. Él se ha desbordado en bendiciones y Él nos envía a hacerlo con otros. Hay un banquete ya preparado, solo es invitarlos a que vengan a comer, ¿cierto? Es un fruto en el creyente, porque somos edificados más y más cuando servimos a otros con lo que Dios nos da. Debemos hacerlo porque llevamos una vida de testimonio y nos interesa que otros conozcan al Señor. El día del juicio se aproxima para los que no lo conocen. Es ya y es urgente.
Debemos hacerlo porque el amor entre nosotros debe resplandecer en un mundo de oscuridad. Debemos hacerlo porque Cristo ve el servicio a los más pequeños como un servicio a Él. Y debemos hacerlo porque la venida de Cristo está cerca y nosotros también daremos cuenta de nuestra administración. Nosotros recibimos unas provisiones. ¿Qué hará el Señor con el siervo que no hizo lo que debía hacer? Nosotros recibimos de gracia, debemos dar de gracia, hermanos. No puede ser que en nuestra iglesia no conozcamos dónde viven los hermanos, que no hayamos estado por lo menos una vez ahí. Propongámonos. Yo sé que hay obligaciones, que hay tiempos cortos, pero es importante, vale la pena. Versículo 3, la parte A. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Los hebreos en el pasado fueron compañeros de los que eran perseguidos y los que estaban en la cárcel. Eso está en Hebreos 10, del 33 al 34. En ese momento ellos actuaron compasivamente, pero últimamente se olvidaron de hacerlo. Noten que aquí el punto es que es como un olvido de las cosas que tenemos que hacer, de las cosas que nos corresponde en este llamado. En este tiempo los presos, y esto era algo particular, no eran alimentados por el IMPEC, no, dependían de lo que sus parientes y amigos les proveyeran. Imagínense esto, más grave todavía, más difícil. Hay muchas necesidades para un preso: comida, ropa, cosas necesarias para el cuerpo y el ánimo del evangelio con la palabra de Dios. Ustedes no saben, es increíble cómo una persona en una condición de estas agradece tanto una visita, agradece tanto una comida. El apóstol Pablo es uno de estos personajes que sufrió la cárcel. Recordemos que Pablo fue apresado en Jerusalén en el templo. Después, para frustrar un complot para matarlo, fue llevado a Cesarea, donde estuvo 2 años en la cárcel, y ahí apeló a César. Finalmente, Pablo apeló a César y fue enviado a Roma para ser juzgado, y tenía que hacer un viaje muy peligroso por mar. En ese recorrido por el mar, cuando vemos la historia, nos damos cuenta que Pablo no estaba solo. ¿Quiénes lo acompañaron? Lucas y Aristarco. Aristarco era de Tesalónica. Eso está registrado en Hechos 27, el versículo 1. Pablo más adelante habla de él como compañero de la prisión en Colosenses 4:10. Aristarco y Lucas seguramente pagaron su pasaje en el barco para estar con Pablo. Entonces ellos en el barco se encargaron de las necesidades de Pablo. Pero no lo hacían por obligación, sino que ellos amaban a Pablo y le acompañaban en su difícil situación. Este era un verdadero compañerismo sincero, era apoyo y ayuda. Ellos fueron realmente familiares de Pablo, ellos se unieron en la tribulación, fueron con él, no lo miraron de lejos ni individualmente, sino que lo acompañaron. Ellos sí tomaron en serio de estar presos con ellos, con los presos realmente. Ellos fueron presos con Pablo. Eso implica someterse a ese largo viaje por el mar, pagar el alto costo económico y enfrentar con él los peligros que pudieran encontrar en el camino, que eran peligros de muerte. Lucas y Aristarco hicieron esto de manera literal. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos. Fueron presos con Pablo. Zarparon rumbo a Italia inicialmente, después iban a hacer un recorrido a pie. Y tenemos aquí el segundo escenario de apoyo a Pablo preso, y que se combina con la hospitalidad. Al día siguiente de zarpar navegaron 110 kilómetros y llegaron a Sidón. Hechos 27:3 dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. En Sidón atracaron seguramente para cargar y descargar mercadería, y eso tomaba un tiempo. Y ese era un barco carguero que se detenía en varios puertos. Entonces, mientras se hacía eso, se cargaba el barco, se le permitió a Pablo ir a sus amigos en Sidón. Sidón era una comunidad cristiana, posiblemente se había iniciado después de la muerte de Esteban, como vemos en Hechos 11:19. Julio el centurión dio un trato diferente a Pablo, y eso puede ser debido a que era ciudadano romano y que ya sabía que no era un delincuente. Entonces Julio le permite
bajar del barco para visitar a sus amigos en Sidón. Qué bendición es saber que tenemos hermanos en lugares donde estemos y que nos pueden atender. Pero a veces lo triste es que no hay la confianza para recibir esa atención. Pensamos que ni siquiera nos van a recibir. Pero esta era la confianza que tenía Pablo. Pablo entonces va a esas personas con el propósito de ser atendido por ellos. Y de nuevo aquí los creyentes están sirviendo a las necesidades de los santos. Están ayudando a Pablo en su camino. Esas personas tal vez proveyeron materialmente las necesidades del viaje, le dieron descanso por ese tiempo, le proveyeron una cama tal vez, saciaron todas sus necesidades. Ahora, seguimos el ambiente y el viaje de preso de Pablo. Y pasan muchos desafíos en el mar hasta tener un naufragio y llegar a la isla de Malta. Ustedes lo saben, allá en Hechos 27 y 28. En Malta, Pablo fue recibido y fue suplido por los habitantes de la isla. Y recordemos que estos no eran creyentes todavía. Hechos 28:2 dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Tuvieron misericordia con ellos. Ellos venían con frío, les encendieron un fuego y son no creyentes. A veces los no creyentes nos dan más ejemplo de hospitalidad que nosotros mismos como hermanos. Qué triste. Pero bien, también vemos que el gobernador de la isla, Publio, les dio alojamiento por 3 días y era el gobernador. Era una persona no creyente al momento. En Hechos 28:7 dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. 3 días en la casa de Publio, pero después estuvieron 3 meses en las casas de las personas de la isla. Bueno, no sabemos en qué momento algunos se convirtieron, pero estuvieron ahí en las casas de las personas, lo que dice Hechos 28:11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela, dice ahí. O sea que estuvieron 3 meses en la isla. Ellos mostraron mucha amabilidad, hospitalidad y fueron muy generosos dando todo lo necesario, no solamente a Pablo, Lucas y Aristarco, sino a 276 personas. Ahora, ¿usted hospedaría a presos que vienen en un barco con los soldados? Bueno, es complejo, ¿cierto? Personas que están encarceladas, van a una prisión en Roma, tal vez van a ser algunos ejecutados, y las personas de la isla, con muy poco conocimiento, tal vez apenas acaban de convertirse, tal vez no sé si Publio ya ahí había conocido, pero acabando de convertirse o no conociendo nada del Evangelio, recibieron a unos presos y los hospedaron 3 meses. Pero además les dieron todo lo necesario, las atenciones, dice Hechos 28:10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Los cargaron de las cosas necesarias, los abastecieron. Todo esto es sobresaliente considerando que esas personas, como decía, no eran posiblemente creyentes o eran solamente recién convertidos, si al caso. Después llegaron a Roma, donde Pablo pasó 2 años y tuvo algunos privilegios como casa por cárcel y tenía solo un guardia que lo custodiaba. Hechos 28:16 al 31. En ese encarcelamiento, además de recibir muchas personas y predicarles, también escribió varias cartas, según se registra en la carta a los filipenses. En Roma, los predicadores no fueron muy hospitalarios con Pablo. Ahora vamos a ver el contraste. Los de la isla de Malta, que no eran creyentes, algunos empezando a conocer, los reciben, les prenden un fuego, los tienen en la casa, no les importa que son presos, les muestran amor y los tratan humanamente. Pero llega Pablo a Roma y los predicadores de Roma tienen envidia, según lo registra Filipenses capítulo 4, Filipenses, no es que el capítulo 4, que eran los primeros capítulos, predicaban a Cristo por rivalidad, o sea, tenían competencia con Pablo, los pastores de Roma. Pero en ese momento también hay un escenario de misericordia. La iglesia de Filipos contribuye enviando a Epafrodito con una ofrenda y para servirle de ayudante. Epafrodito no solo llevó la ayuda a él, sino como Aristarco y Lucas se quedó preso con Pablo para ayudarle. Otra vez, cumplió literalmente lo que dice el llamado aquí, de estar casi con ellos sufriendo lo mismo, ¿no? Presos con ellos, con los que sufren, con los que están encarcelados. Pablo lo describe como, en Filipenses 2:25, como mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Lo particular, según vemos en Filipenses 2:27, es que este hombre, Epafrodito, estuvo a punto de morir por ese servicio, en riesgo de muerte,
Él arriesgó su vida. Más adelante Pablo dice a los filipenses: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Filipenses 4:14. Y fue una ofrenda abundante y agradable al Señor. Filipenses 4:18. Después de esto sabemos que Pablo posiblemente fue liberado, pero después volvió a ser arrestado, pero esta segunda vez no es como la primera, no se le trataba igual, no era una casa por cárcel, se le trataba como criminal, algunos le habían abandonado, Alejandro el herrero le había causado muchos daños, estaba sujeto con cadenas y esperaba su ejecución. Entonces vemos que algunos le visitaron, estuvieron presos con él, le proveyeron, facilitaron su estadía en esa condición de preso, pero otros incluso que eran creyentes le fueron tropiezo. Hermanos, el Señor desea que nos preocupemos por los presos, asumiendo su situación como si estuviéramos presos con ellos. Lo que desearíamos que se nos hiciera si nosotros estuviéramos presos, deberíamos hacerlo con ellos. ¿Qué necesidades tendríamos en esa situación? Pensemos en eso, porque es lo que nos manda el Señor. Y además el Señor enseñó que al final de los tiempos, Él presentaría las obras que los justos hicieron por sus hermanos, incluyendo visitar a los presos. Y dice que esto es como si lo hubiéramos hecho a Él. Que Él estuvo, dice aquí en Mateo 25:36, en la cárcel y vinisteis a mí. Si entendiéramos esto literalmente, lo comprendiéramos, ¿desearíamos ir a visitar a Cristo en la cárcel? Ese es el llamado aquí. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. El Señor ama a su pueblo y lo que hagamos, sea o bien o mal, a uno de los suyos, será hecho directamente a Él. Y el versículo 3 replica esto mismo. Y de los maltratados como que también nosotros mismos estáis en el cuerpo. Y recordamos aquí lo que el autor decía a los hebreos en Hebreos 10:33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Los maltratados son los que sufren insultos y sufrimientos físicos por causa de la vida en Cristo y su testimonio. Incluso también sufrimiento emocional, aunque aquí se enfatiza más la parte física. Los hebreos combatieron contra los enemigos del evangelio, ellos se enfrentaron a los judíos incrédulos, al mundo gentil, y recibieron persecución en su momento. No llegaron a ser mártires, pero fueron perseguidos. Al confesar públicamente su fe, fueron insultados delante del pueblo, perdieron su lugar en esa sociedad, eran vistos como personas extrañas, traicioneros, ajenos a su patria. Es lo que pasa cuando alguien se convierte al evangelio, hasta su familia lo rechaza. Fueron hechos espectáculos, o sea, eran vistos jocosamente, con burlas, como un acto teatral, y seguramente fueron expulsados de la sinagoga, como muchos son expulsados en sus contextos, y ya no quieren relacionarse con ellos por su fe. Pero ellos se compadecieron unos de otros, se acompañaron en el sufrimiento, y tomaron ese sufrimiento de acuerdo a la metáfora del cuerpo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, dice Pablo a los Corintios. Ellos asumieron el sufrimiento de sus hermanos como el sufrimiento que un cuerpo físico tendría en todo su ser por uno de sus miembros. Si uno se duele, todos se duelen. Si uno recibe honra, todos se gozan. Y así debemos actuar, como parte del cuerpo. La pregunta es, ¿estamos actuando como parte del cuerpo? Porque el Señor quiere que funcionemos así. El Señor quiere que todos los miembros se interesen tanto por los demás como se interesan por sí mismos. Recordamos aquí a Aquila y Priscila, que colaboraron muchísimo en la extensión del reino, ayudando a Pablo y a las iglesias gentiles. Y Pablo dice que las iglesias deben estar agradecidas con ellos. Romanos 16, del 3 al 4, saludad a Aquila y a Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ellos colaboraron con Pablo de una manera incondicional, ellos arriesgaron su vida. ¿Qué mayor ejemplo de amor es este que dar su vida por los hermanos? Y no solamente en una iglesia, en todas las iglesias, todos los gentiles, todos tenían que estar agradecidos con el trabajo de estas personas. Cuando Pablo estuvo preso en su segundo encarcelamiento, él resalta el compañerismo de Lucas y de Onesíforo. Él dice que Lucas estaba con él, 2 Timoteo 4:11. De Onesíforo dice que le había confortado, que no se avergonzó de sus cadenas, 2 Timoteo 1:16 al 18. Le había confortado. Hermanos, el Señor desea que todos
persigamos y luchemos en el mismo propósito, en Cristo Jesús, en unidad, que nos involucremos en las luchas que muchos pueden estar teniendo por vivir en la fe. Y esas luchas, hermanos, no son siempre iguales. Algunos están luchando y sufriendo, perseguidos incluso por sus familiares, amigos, que se resisten a Cristo y necesitan ese compañerismo y esa ayuda. Algunos no saben cómo vivir la vida cristiana en el mundo con amigos que pecan y necesitan que otros cristianos los apoyen y les ayuden para saber cómo vivir. Algunos tienen luchas en sus trabajos, en la universidad, otros tienen luchas en la misma iglesia con otros hermanos y están sufriendo y necesitan ser acompañados. Y otros, como ha pasado en la historia, pueden sufrir el maltrato físico por causa de la fe. Ahora, nosotros no sabemos quiénes creerán. Estamos en un mundo en tinieblas donde hay sufrimiento y hay dolor continuamente. Estamos llamados a acompañar a esas personas con el Evangelio. Los que están enfermos, los que están dolidos, los que están deprimidos. Como hemos visto antes, los hebreos habían sufrido, pero no habían llegado al punto del martirio. Y esta enseñanza es una advertencia y es un llamado, hermanos, a prepararse a ellos para lo que vendría. Sabemos que después de ese momento, de un tiempo, un corto periodo de paz, venía la persecución en el año 64 con Nerón. Persecución terrible, donde la hospitalidad iba a ser fundamental. Este pastor está previendo cosas, está enseñando e instruyendo al pueblo para el tiempo durísimo que habría de venir después. Y después del 64 sigue el 70 con la destrucción del templo. Y de ahí para allá todos los emperadores que vinieron y el sufrimiento profundo de la iglesia. Hermanos, como conclusión vemos que el llamado es para vivir de acuerdo al Evangelio. A mayores bendiciones también hay un llamado a mayor lealtad y a la obediencia. ¿Hemos mostrado mayor lealtad a su pacto, hermanos? ¿Estamos valorando esta salvación? El Señor quiere que impactemos en esta sociedad viviendo en el amor fraternal. Todos, no solo el hermano que tiene liderazgo en la iglesia, no solo los ancianos, los pastores, todos. El llamado es para toda la congregación. El amor fraternal no es opcional, es nuestra identidad. Fuimos incluidos en la familia de Dios, es fruto de haber nacido de nuevo. Usted puede leer su nacimiento de nuevo en la forma en que usted ama a los hermanos y los trata. Es algo que ya el Señor nos ha dado, pero que debemos practicar. Hay responsabilidad, pero no es a nuestra manera. Es según la palabra de Dios. Hay que estudiar la palabra de Dios. No es fingido, no es superficial, no es permisivo, no es egoísta, no es vengativo y debe ser constante, continuo y creciente. Debe ser estimulado, debe ser provocado en toda la iglesia, pero no es perfecto. Está en crecimiento constante, está en armonía con la analogía del cuerpo, donde somos una unidad orgánica, hermanos. Y el máximo ejemplo de este amor lo tenemos en Cristo, nuestro hermano mayor. Él se compadeció de nosotros, Él nos amó cuando no teníamos ningún motivo para ser amados y aceptados. No esperemos tener amor para dar amor. Imitemos su amor por nosotros. La comunidad del pacto es una familia y debemos comportarnos como tal. Entonces, de acuerdo a esto, hermanos, tomemos determinaciones, evaluemos cómo estamos amando en nuestra iglesia local. Piense usted, ¿cuándo fue la última vez que invitó a un hermano a su casa? O que usted fue invitado. Dispongámonos a amar, no esperemos que otros lo hagan o nos den la oportunidad. Tal vez ese sería un círculo vicioso donde ninguno va a querer nunca. Actuemos. Dispongámonos para aceptar el amor de nuestros hermanos también, porque se necesita humildad también para aceptar el amor y cuidado de los hermanos. Examinemos, confesemos si desde que creímos nuestro amor aumenta o disminuye. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Aumenta o disminuye? Y si nos hemos enfriado, ¿qué tenemos que hacer? Acudamos a Cristo, escuchemos con atención el Evangelio y actuemos, porque no podemos decir amar a Dios si no amamos al hermano. Y también busquemos aplicar ese amor por medio de la hospitalidad. No olvidemos que lo que hagamos a nuestros hermanos, lo hacemos directamente al Señor. Antes que buscar siempre ser atendidos, invitados y servidos, pensemos cómo podemos ser buenos anfitriones para nuestros hermanos. Hagamos un presupuesto para la hospitalidad. ¿Qué tal si hacemos un presupuesto en nuestras cuentas para ser hospitalarios? Algo que a veces no pensamos. ¿Pero por qué?
No es una ley, hermanos, no digan, pastor, pero ¿dónde está esa ley? No la veo en la Escritura. No es una ley, es conforme al amor. Y para el amor no hay medida. Usted puede abundar en amor todo lo que quiera, no hay medida, no hay un límite, no hay alguien que le diga a usted, no ame tanto. Usted puede amar todo lo que quiera. Todos podemos ayudar y compartir con otros, por lo menos un vaso con agua. Y pensemos en cómo estamos facilitando el avance del reino. Hay muchas formas de hacerlo. Imitemos el ejemplo de Gallo recibiendo a los hermanos, pero no el de Diótrefes, que ni era hospitalario, ni dejaba que los demás lo fueran. A veces hay hermanos así. Ni quieren hacerlo, ni dejan que los otros lo hagan. Se ponen bravos porque los otros lo hacen. Y solo son críticas y murmuraciones con los que lo hacen. No olvidemos el gran privilegio de servir al Señor. Algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Pero seamos sabios, seamos prudentes. No todos son ángeles. Algunos abusan de la hospitalidad. Tengamos cuidado con la murmuración, con las quejas, con la insatisfacción nuestra, pero también de los que invitamos. No deberíamos permitirlo. Sirvamos a nuestros hermanos, pero sin echar en cara nuestro servicio, sin tenernos conmiseración y lástima por el sacrificio que hacemos. Y recibamos el servicio de otros con humildad, agradecimiento, prudencia y respeto. Hay que valorar ese amor del hermano, el esfuerzo que hace el hermano para atender a otro hermano. Y acudamos al escenario de hospitalidad más grande. Hospitalidad tiene relación con la palabra hospital, ¿sí sabían? La hospitalidad es para recibir a los necesitados. Y la iglesia es el lugar donde los viajeros hacia el reino celestial, como ya dije, son constantemente convocados por el mismo Señor para recibir aliento y sustento en la carrera. Ahí somos alimentados, somos provistos por el anfitrión más grande y generoso, que es Cristo. El primer paso para que usted pueda convertirse, y déjeme decirlo así, tan directamente, en un buen anfitrión y huésped, es que usted venga al culto, que usted participe con sus hermanos en la gran invitación que hace Cristo y que realmente usted identifique que es Cristo el que está convocando y no solamente los hombres, es Cristo, para que usted comprenda y reciba la palabra de Dios como es en verdad la palabra de Dios. Cristo se hace real y presente en cada vez que se reúnen los hermanos. Y así como nos recibe Él, pues vamos a tratar a otros. Nos llama a salir de la comodidad también para visitar a los que no nos pueden visitar, los que están en la cárcel. Y no solo visitarles, sino ayudarles como si estuviéramos en la misma situación. Y ayudar a los que son maltratados de la misma manera. Somos un cuerpo, hermanos, una unidad donde estamos interconectados y todo el cuerpo experimenta el dolor o el gozo de todos sus miembros. Y esto no es algo elevado. Es el llamado a vivir como cristianos, como receptores de la salvación tan grande que nos ha dado Cristo. Y también somos llamados a mostrar ese amor a otros. Y este es el testimonio de Cristo, porque ustedes no saben quiénes van a responder la fe. Nuestro servicio de amor en unidad puede ser un testimonio irresistible. Cristo vino a nosotros cuando éramos esclavos, presos, estábamos en profundo sufrimiento y por su muerte Él nos liberó. Ahora nosotros estamos llamados a atender y consolar a los que sufren, a los que padecen. El Señor les bendiga, mis hermanos.